Unir materia, morfología y gramática audiovisual. Tema: tallas de plano, movimientos de cámara, capas de significado, proyecciones semánticas. Metodología: aproximación descriptiva al método de análisis del arte cinematográfico en la nave va de Federico Fellini. Bien, ¿quieren ustedes saber el porqué de este viaje? Esto es un funeral. ¿Pero cómo un funeral?, se preguntarán. Pues... como les estaba diciendo, ¿a dónde van todos estos extraordinarios personajes? Y es cierto que representan, por decirlo de alguna manera, los valores más altos en el fascinante mundo del espectáculo y del arte. Ahora les diré quiénes son. El clarividente administrador de la Scala de Milán. Su ilustre colega de la Ópera de Roma, que está involucrado en el escándalo de los gatos y las ratas. Dicen que es un medium con habilidades parapsicológicas impresionantes. Y junto a la ventana está aquí está, la isla de Erimo, isla donde nació Edmea Tetua. Aquí están. Sus cenizas están aquí, en este diminuto cofrecillo. El plano general, en su forma expresiva, permite significar interacciones emocionales sociales de situación, como el caso de la expectativa que se vive en el puerto ante la salida de la nave. El plano entero permite caracterizar al personaje y su contexto, expresa dinámicas sociales y emocionales. Por ejemplo, el periodista previamente ha sido relegado. La colocación de su mano en la pared denota una vindicación de esa exclusión, y adicional hay unos marcadores de contexto que son los camareros que denuncian el tipo de espacio, salón, restaurante, diversiones de la nave, al igual que los músicos. El primer plano opera cínicamente en su forma a través del rostro como su eje semántico. En el ejemplo es posible observar cómo la mímesis de la actriz, rasgos como la apertura de su boca, los ojos, dan cuenta de la atmósfera, la trascendencia lírica y, en suma, el ambiente póstumo de memoria hacia la actriz fallecida. El gran primerísimo plano, es un elemento de forma cinematográfica de singular interés por la potencia semántica en cuanto a los sentidos que llega a proyectar hacia un espectador. Habitualmente este recurso de forma se usa para explorar aspectos subjetivos o emocionales de los personajes. En el caso de esta película de Fellini me llama la atención cómo las manos ejercen un papel muy interesante en cuanto a un referente geográfico, cuando el periodista presenta el mapa de la isla, eje fundamental para el discurrir narrativo de la historia, pues hacia allí se dirige la nave. El segundo ejemplo, las mismas manos del periodista posadas en la urna de las cenizas, llaman la atención en cuanto a su potencia narrativa, toda vez que es la voluntad de la actriz el que puedan ser arrojadas en dicha isla sus cenizas de manera póstuma.
Especulando carácter de hilaridad, observo igualmente en Fellini un gran interés en las manos, y es el ejemplo cuando Pina Bausch nos plantea un referente sinestésico en donde es posible percibir colores a través de vínculos sintácticos de orden sonoro. El plano medio, en su forma sintáctica, de igual manera proyecta significados en cuanto al contexto en el que se ubica situacionalmente el personaje. Se observan en los ejemplos ademanes ligados a la cultura que se ha consolidado cuando una cámara irrumpe en una situación cotidiana, de igual manera buscando que los menores no interfieran en la grabación. Debo entregar las cenizas de Etnea Tetua. L'Alcione. No recuerdo. No, el Ciudad de Breccia. En pleno viaje, un minúsculo roedor tuvo la desafortunada idea de hacerle una visita al elefante. El paneo es un movimiento de cámara cuya forma sintáctica plantea un significado en términos de exploración de un espacio o de un objeto. Particularmente encontramos en los ejemplos un barrido que da cuenta del espacio del puerto, al igual que un pequeño barrido que da cuenta del rinoceronte. El tilt es un movimiento de cámara cuya forma vertical propone un significado de ascenso o descenso al espectador. Los ejemplos que escogí, hay uno muy breve, muy sutil, pero plantea el ascenso de cómo se levanta el joven maquinista y marca a su vez una pauta de su mirada hacia las alturas. El segundo ejemplo propone los descensos de personas que se encuentran en los botes de salvamento, y en esa misma escena posteriormente hay uno de ascenso en la sala igualmente de máquinas. El traveling es un elemento de forma que se configura a través de un movimiento de cámara que se desplaza linealmente a lo largo de un espacio. En los ejemplos busca seguir a dos personajes, dándonos cuenta de lo que sucede en la cubierta, el contexto e incluso algo del paisaje y el fondo del mar. En el segundo ejemplo quise tomar no estrictamente un traveling, pero en las condiciones en que fue producida la película, al ser en estudio, hay un efecto escenográfico que permite marcar el movimiento, en este caso siguiendo el barco al moverse la escenografía y produciendo un efecto visual muy interesante a manera como de un espejo traveling o un negativo traveling con cámara fija. El movimiento de grúa es una forma sintáctica que a través de la cámara produce un sentido, significado de alejamiento y un ángulo particular del objeto que se registra por parte del espectador. Para el ejemplo, tomamos el registro que se hace de la nave, en donde el ascenso permite una visión particular de la misma. El zoom es un elemento de forma sintáctica que aumenta o disminuye la imagen buscando un significado particular. En el ejemplo, el zoom se hunde justamente en la cámara, lo que nos permite concluir al cierre con el repertorio de todos los recursos para producir a través de formas significados particulares. Las tallas de plano y los movimientos de cámara
son unos elementos fundamentales del lenguaje cinematográfico en cuanto a su función expresiva de orden sintáctico o de forma que permiten una proyección semántica y de sentidos en el espectador. Pueden transmitir aspectos del contexto, aspectos de caracterización de personajes, aspectos emocionales, atmósferas, entre otros. Es decir, que permiten que la imagen en su forma proyecte diversos sentidos. Eduardo Julio Martínez Mesa.